Pasamos al siguiente capítulo de la carta de Efesios. ¿Qué dice Ignacio? Ahí en el capítulo 4. Dice, síguese de ahí que os conviene correr a una, otra vez, ¿no? La invitación. Correr a una, con el sentir de vuestro obispo. Aquí ya lo que subrayo es que no solamente es estar unidos, o que enseñemos lo mismo, que pensemos o tengamos una misma mente, sino que eso junto con el obispo. Y van a ver que Ignacio dice nada sin el obispo, o sea, no puedes estar solo, tienes que ser junto con la autoridad. ¿Y qué hace el protestante? Lo contrario. No, 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 ellos son hombres, no hay que creerles. Tú, por tu cuenta, lee la Biblia y si no te comprende nadie, pues funda tu iglesia. Entonces es lo que les decía la vez pasada. En el protestantismo en realidad el error no se elimina. Por ejemplo, ¿qué pasa en el catolicismo? Si hay hay un problema de, ¿cómo se dijera? Sí, cuando tenemos una controversia, ¿no? Hay un concilio, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo. En el segundo concilio de Nicea del año 787, había un grupo de personas que decía que no había que tener imágenes, que era idolatría eso. Los iconoclastas, ¿no? Le llamaban. Y había otro grupo que decía que no había problema, que no, que hubiera imágenes. Entonces, cuando se presenta un problema, la iglesia hace un concilio para determinar qué es lo que siempre se ha creído y formar normalmente dogma. Dice, bueno, pues los católicos, para seguir siendo católicos, tenemos que creer esto. Bueno, solo creemos que las imágenes se venera lo que en ellas está representado. Es decir, no a la imagen propiamente, pero sí lo que representa. Y así, esa fue la resolución. Se terminó el error. ¿Por qué? Porque los católicos, según esa resolución, van a continuar no va a haber problema con el uso de imágenes. Y ya quedó claro. ¿Qué pasa en el protestantismo? Imaginen que eso hubiera ocurrido en el protestantismo. Yo quiero imágenes, yo no las quiero. Ah, bueno, tú haces tu iglesia y yo hago la mía. Asunto arreglado. Se dividió el cuerpo de Cristo. Unos enseñan que las imágenes son buenas, otros que son malas. ¿Se terminó el error? No, el error continuó. Uno de los dos es el error, ¿no? Ya será, ya investiguen, ¿no? Bueno, los que tenemos la postura católica sabemos que son aceptadas las imágenes. Entonces, pero el error continuó. ¿Por qué? Porque cada quien hizo su iglesia. Y en el catolicismo el error se eliminó, ¿no? Entonces, continuó la iglesia católica, normal, como si nada, ya aclarando ciertas doctrinas, ¿no? Entonces, eso es lo que deben poner atención. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay una autoridad. ¿Verdad? Pues Cristo no nos dejó solos. Con razón dice que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, fíjense que él dice, y los felicita también porque dice que es justamente lo que ya hacen, ¿no? Estar con vuestro obispo, dice, en efecto, vuestro colegio de ancianos. Entonces, aquí subrayamos la jerarquía que menciona aquí otra vez Ignacio. En efecto, vuestro colegio de ancianos digno del nombre que lleva, digno además de Dios, así está armoniosamente concertado con el obispo. Pero noten algo, que el colegio de ancianos lo menciona en plural y el obispo, ¿cómo lo menciona? En singular. Ah, significa que hay un obispo encargado de varios ancianos. ¿Y eso a qué se parece? A la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, sí, sí se entiende que en la historia ya comenzó a haber diferenciación entre lo que era entre los ancianos, que también algunas veces la escritura casi los menciona de manera intercambiable como obispos, pero aquí ya se empieza a notar a partir de los apóstoles y sus sucesores, que ya comienza a haber una distinción que entre los ancianos al líder vamos a llamarle el obispo, ¿vale? Eso lo pueden leer en Tito 1:7, porque ahí parece ser que ya hay una distinción de que dice que él es el ministro de Dios, de la casa de Dios, el obispo, así lo menciona. Entonces parece ser que ahí comienza a haber una distinción entre los ancianos, es el líder, el obispo. Como las cuerdas de una lira, así. Lo compara ahora con una analogía musical, Ignacio. Dice, pero también los particulares o laicos, significa que no todos somos iguales dentro de la iglesia, que va a estar un obispo a cargo de un colegio de ancianos. Ya vimos la vez pasada los diáconos que mencionó en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, Ignacio, pero ahora me menciona particulares o laicos. Habéis de formar un coro. Ah, significa que el instrumento serían así como las cuerdas unidas al obispo para conformar una lira y el coro serían los laicos para componer una misma melodía, ¿no? Por ahí va a ir la analogía. Dice, habéis de formar un coro a fin de que unísonos, otra vez el tema de que eso va a dar una sola canción, ¿no? Una sola melodía, una unidad. Por vuestra concordia, tomando en vuestra unidad la nota tónica de Dios, cantéis a una voz, otra vez, ¿no? Este tema de la enseñanza de la unidad de cristianos al Padre por medio de Jesucristo, y así os escuche y os reconozca por vuestras buenas obras como cánticos entonados por su propio Hijo. Entonces,
Cuando yo me uno al obispo y el obispo está armoniosamente unido a su colegio apostólico, hay de ancianos, pues dice, y están unidos al obispo y junto a ellos está el coro de laicos y están cantando una misma voz, es con Cristo, dice, ¿no? Con cánticos entonados por su propio Hijo. No es sin él. Es que el protestante va a hacer esa dicotomía de decir, o es Cristo o es el obispo. ¿A quién sigue? No, es que aquí la enseñanza siempre ha sido esta, que estamos todos unidos, en un mismo coro, en una misma música. Entonces no hay por qué hacer esa división. También seguir al obispo es como seguir a Cristo y lo van a ver que así lo enseñaba Ignacio. Pues así se lo enseñaron los apóstoles, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Si eso, esto es en la iglesia primitiva. Dice, cosa por tanto provechosa es que os mantengáis en unidad irreprochable a fin de que también en todo momento os halléis partícipes de Dios. Lo digo, nada más aquí. La vez pasada hablamos ya de la jerarquía y se menciona ahí. Nada más la parte que nos falta hablar es la de los laicos, que ya sería, ya con eso completaríamos, ¿no? Y bueno, también va a haber gente que se dedique, laicos, que se dedican a la vida religiosa. Esos ya son otro caso que también enseña. Y bueno, aquí únicamente pongo un numeral del catecismo de la Iglesia Católica que tiene relación con esto, que es el 875 y dice, ¿cómo creerán? Bueno, aquí cita a Pablo, ¿no? Una carta de Romanos. Dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Eso lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 10 verso 14 al 15. Entonces dice aquí el catecismo, de acuerdo a esa enseñanza, nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el evangelio, ¿no? Entonces no es así como que yo agarro la Biblia y yo anuncio a mí y así veo lo que entiendo. No, dice, la fe viene de la predicación, según Romanos 10:17. Alguien te debe predicar. Entonces yo estoy de acuerdo que hasta hay un protestante, hasta incluso lo va a decir, también lo va a sostener. Aquí el tema también es quién predica, ¿no? Dice, nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el evangelio, lo que enseñan los católicos. Es cierto, Ignacio no agarró la Biblia por su cuenta, le enseñó Juan, le enseñó Pablo, Pedro. Entonces dice, nadie se puede a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Yo sé que un protestante puede decir, por ejemplo, no, Diego, pero yo sí me dejo predicar, me dejo instruir, como los católicos, ¿no? Ah, pero a diferencia de los católicos, yo todo lo pongo al juicio, como dicen, al filtro de las escrituras. Esa va a ser la diferencia con ellos. El católico en ese sentido es noble, se deja instruir, confía en la iglesia que fundó Cristo y está bien. Pues si ya entendiste que la fundó Cristo y que tiene 2000 años, y que tiene la autoridad, bueno, pues ya nada más déjate instruir. Pero ¿qué hace el protestante? Parte de la desconfianza, porque el pastor, según le va a enseñar, o el protestantismo así es, no, todo lo que te enseñen, compruébalo con la escritura. Yo me pregunto, y seamos honestos, ¿te estás dejando instruir? ¿Ustedes creen que esa manera de proceder es dejarse instruir? Seamos honestos, no. ¿Por qué? Porque el juez último eres tú. Tú juzgas a la gente que te enseña. Porque según tú, como lo pasas por un filtro de la escritura, entonces si llega alguien y te dice, miren, fíjense que Dios es trino, porque aquí dice que aquí se presenta el Espíritu Santo, aquí el Padre, el Hijo, y como pues, supongamos que yo no entiendo la Trinidad, o se me hace difícil creer que tres sean uno, lo leo en la escritura y digo, no, pues aquí dice que Dios es uno, y aquí me dicen que Dios es trino. Según mi razonamiento humano, como tres no pueden ser uno, no, entonces es falso, la Trinidad es falsa. No. Entonces, como yo ya sometí al filtro de la escritura y esa persona pues no me convenció en ese sentido, ah, bueno, entonces mi proceder humano me indica que debo seguir el unicitarismo, ¿no? Y creer que Dios es uno, una sola persona, no son tres en uno. Entonces eso hacen, por ejemplo, los unicitarios. Y entonces, al final, fíjense, dense cuenta cuál es el precio que hay que pagar, porque tú por tu propia cuenta filtres lo que te dicen, lo que te predican, siendo tú, pues a lo mejor no estás instruido, no estás eh, capacitado para entender la escritura, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Factores, a lo mejor, aun por muy inteligente que seas, pues hay cosas que cuestan trabajo comprender, ¿no? Pero todo esto parte desde la iniciativa protestante de decir tú debes investigar, tú debes por tu cuenta llegar a la fe, ¿no?
en lugar de que seamos todos como congregación, como familia, como iglesia. Entonces se vuelve complicado, ¿no? Seguir una fe así, es una fe demasiado racional, demasiado gnóstica, diría yo, ¿no? Entonces, el católico no es así, no parte de la desconfianza. El católico parte de estar en la iglesia fundada por Cristo y de ahí te dejas instruir y confías, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. Y si el protestantismo te indica que tú debes filtrar tú por tu cuenta, eso es el juez último, ya no es la iglesia, ya no es el que te enseña, eres tú. Es un cristianismo individualista, ¿no? Y hasta un poco, pues, soberbio, ¿no? Porque al final tú te crees que tú conoces la verdad, tú puedes discernir la verdad. No, es que yo ya oré al Espíritu Santo. Ah, bueno, entonces el Espíritu Santo está obligado a revelarte solo a ti, ¿no? Y allá a los trinitarios, a los unicitarios, no se les ha revelado la verdad, solo a ti, ¿no? Entonces también sigue siendo egoísmo eso, aunque tú digas que ya oraste al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo debe decirte la verdad, tú solito con la Biblia, no. Dios prometió, Dios hizo una iglesia, Dios les prometió a ellos, a esos 12, el Espíritu Santo. Entonces ellos continuaron y dejaron sucesores, debes unirte a esos sucesores, a ese grupo, ¿no? No hay cada quien por su cuenta, es lo que me enseña aquí el catecismo. Y ese mismo numeral continúa diciendo, nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Cristo. De él, los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad, el poder sagrado, de actuar in persona Christi. Capitis, dice. Es decir, van a hablar en nombre de Cristo, ¿no? Dice, los diáconos, las fuerzas para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y su presbiterio. Y ahí ya menciona ya los tres, ¿no? Tanto diáconos, obispos, presbíteros. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan, por don de Dios, lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Entonces, si yo quiero formar parte de esa jerarquía, eh, bueno, en este caso, por tradición, lo hacen los varones, pueden ordenarse, claro. Y los laicos también sirven, al final de cuentas, ¿no? Aquí el mismo catecismo, en unos numerales más adelante, me habla de los laicos. Es lo que menciona Ignacio, ¿no? Menciona estos puntos de la jerarquía, tanto de los, y hace la distinción de los laicos. Dice, por laicos se entiende aquí a todos los cristianos excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo. Entonces por ahí habrá un laico que pues no se dedicó a las cosas del ministerio, de la jerarquía. A lo mejor es un médico, es un abogado, es un político, pero es una persona muy comprometida con Dios y puede servir a su manera, dice, a Dios. En la iglesia hacen falta, ¿no? Un médico, un abogado, una persona en la política que represente los valores cristianos. ¿Cómo nos gustaría eso, verdad? Entonces dice aquí que participan en las funciones de Cristo como sacerdote, profeta, rey. Ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. ¿No? Por ejemplo, ahí en la parroquia de acá de San Miguel, de Capancingo, hay un grupo de psicólogos que militan ahí en la iglesia. Hicieron un grupo de atención psicológica ahí en la iglesia, gratuita. Ah, pues que bueno, ¿no? Son laicos que en su condición, por lo que estudiaron, ayudan ahí en el cuerpo de Cristo. Entonces, también aportan. Pero lo que quiero que vean es la comparación de lo que enseña hoy la Iglesia Católica en el Catecismo y lo que habla Ignacio. Ignacio sí hace esa separación. Y para un protestante no le va a gustar, porque ya ven que a ellos no les gusta la autoridad. Entonces no les gusta que haya gente diferente, con diferente autoridad. Ahí todos debemos ser iguales y cada uno tiene la capacidad, según ellos, de fundar una iglesia y cada uno de dirigir un rebaño. Y nosotros vemos que la iglesia nos dice que eso no es en el catecismo. No, eso dice que se ofrece y se da, no te lo das a ti mismo tú, sino que se te ofrece y es dado por alguien más. Entonces no puedes hacer eso. Yo la otra vez les contaba una anécdota donde hubo un grupo de personas que falleció un sacerdote que tenía un grupo de mujeres que hacían oración y especialmente oración y sacramentos por el mundo entero. Y había por ahí, se murió el sacerdote y pues el grupo ahí quedó a la deriva. El sacerdote que quedó a cargo no le gustaba porque eran mujeres bien revoltosas, con justa razón. Pues algunas que no le caían, le digo, no, pues, saben que ya no se van a reunir aquí en la parroquia, pues reúnanse en otro lado, no las quiero aquí. Entonces,
una persona de ellas decía, es que no necesitamos un sacerdote, hay que irnos a nuestras casas por nuestra cuenta a congregar. Y otras eran afines a decir, no, tenemos que hablar con el obispo. Entonces el obispo las reunió en una parroquia y otras personas rebeldes se reúnen en casas particulares. Entonces, ¿cómo creen que lo vería Ignacio eso? Pues no, diría, tienen que estar unidos al obispo, ¿no? Eso es, eso es hasta cierto punto protestante, ¿no? Salirte por tu cuenta y tú creer que tú puedes comprender la fe por ti mismo. Eso no es hacer familia, eso es dividir la familia que Cristo, pues, fundó o inauguró.